Si experimentaste esto en los últimos días, detente ahora mismo y escucha con atención. Santa Teresa de Ávila, quien tuvo encuentros directos con demonios durante su vida mística, reveló señales específicas e inconfundibles que indican cuando un demonio está operando cerca de ti, tratando de influenciarte, atacándote espiritualmente o usando a alguien cercano como instrumento. Lo que estás a punto de descubrir podría explicar esa opresión inexplicable que sientes al entrar a ciertos lugares. Esa inquietud espiritual que invade tu alma cuando estás con ciertas personas, esos pensamientos oscuros que de repente te asaltan sin razón aparente. Pero debes saber algo crítico: al ignorar estas señales cuando aparecen, no solo te deja vulnerable a ataques más intensos, sino que puede permitir que el enemigo establezca fortalezas en tu vida que luego serán extremadamente difíciles de romper. Soy Rosa María, y cuando perdí a Miguel hace 8 años, el enemigo intentó destruirme completamente usando exactamente estas 5 señales que Santa Teresa nos enseñó a reconocer. Si estás aquí experimentando algo oscuro que no puedes explicar, el cielo quiere armarte con conocimiento que puede salvarte. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjame tu nombre y ciudad en los comentarios para incluirte en mis oraciones de protección espiritual diaria. Comparte este video urgentemente con quien sospechas que está bajo ataque, porque estas palabras pueden ser exactamente lo que necesita para liberarse. Los blasfemos que ella reconocía no venían de su propia mente. Teresa explica con claridad extraordinaria que los demonios son seres reales, personales, inteligentes, maliciosos, que nos odian con odio infinito precisamente porque amamos a Dios y porque tenemos acceso a la salvación que ellos perdieron irrevocablemente por su rebelión orgullosa. El enemigo no es fuerza impersonal ni símbolo del mal abstracto, sino personas espirituales caídas que estudian a cada ser humano cuidadosamente, que conocen nuestras debilidades específicas, que adaptan sus estrategias con precisión para derrotar a cada alma según su vulnerabilidad particular. Y aquí viene algo que la mayoría de cristianos modernos desconocen completamente, porque nuestra época racionalista ha perdido la sensibilidad espiritual que era común en tiempos de Santa Teresa. Los demonios dejan señales específicas e identificables de su presencia cuando están operando cerca de ti. Y aprender a reconocer esas señales puede ser literalmente la diferencia entre victoria espiritual y derrota devastadora. La tradición teresiana y las enseñanzas constantes de la Iglesia sobre discernimiento de espíritus nos revelan que hay 5 señales principales que indican con alta probabilidad que un demonio está operando cerca de ti en este momento. No son las únicas señales posibles, porque el enemigo es engañador creativo que adapta sus estrategias, pero son las 5 más consistentes, las más confiables, las que Santa Teresa y los exorcistas experimentados a través de los siglos han identificado como indicadores casi infalibles de presencia demoníaca activa. Santa Teresa nos enseña que debemos distinguir cuidadosamente entre tentaciones ordinarias que todos experimentamos como resultado de nuestra naturaleza caída, versus influencias demoníacas directas que van más allá de la tentación normal y constituyen ataques espirituales que requieren respuesta específica con armas espirituales específicas. La doctora mística nos advierte contra 2 errores opuestos igualmente peligrosos: el error del racionalismo, que niega completamente la existencia de demonios o que los relega a supersticiones medievales sin relevancia para él, cristiano, moderno, ilustrado. Y el error de la superstición obsesiva, que ve demonios detrás de absolutamente todo, convirtiéndose en personas paranoicas espiritualmente que viven en miedo constante. El balance correcto es reconocer que los demonios son reales y activos, pero también reconocer que Jesucristo los derrotó completamente en la cruz y nos dio autoridad sobre ellos cuando permanecemos en Él. Por tanto, podemos reconocer su actividad sin caer en miedo paralizante. Cuando trabajo con manuscritos antiguos en la biblioteca, he encontrado relatos extraordinariamente detallados de santos que experimentaron estas 5 señales específicas que vamos a estudiar, y los patrones son tan consistentes a través de los siglos, las descripciones son tan similares independientemente de la época o la cultura, que es imposible descartarlos como coincidencias o imaginación piadosa. Lo que me ha impactado profundamente es ver cómo los santos que aprendieron a reconocer estas señales temprano pudieron responder apropiadamente, con oración, sacramentos y autoridad espiritual, derrotando rápidamente los ataques del enemigo, mientras cristianos ignorantes de estas señales permitieron que los ataques continuaran escalando hasta causar daño devastador en sus vidas espirituales, emocionales y hasta físicas. Mi hijo Santiago, que está en el seminario preparándose para el sacerdocio, me cuenta que en su formación les enseñan explícitamente estas señales teresianas de presencia demoníaca, porque los futuros sacerdotes necesitarán discernir cuando alguien está bajo ataque espiritual genuino versus cuando simplemente está luchando
con problemas psicológicos ordinarios que requieren ayuda profesional diferente. Santiago me dice que los formadores del seminario enfatizan constantemente que la Iglesia toma absolutamente en serio la realidad de los demonios y de la guerra espiritual, que no es tema de películas de terror, sino realidad diaria que todo sacerdote enfrentará en su ministerio. Pero la primera señal es la más común y frecuentemente la más ignorada porque las personas la atribuyen a causas naturales sin considerar la dimensión espiritual. Opresión repentina e inexplicable que te invade cuando entras a ciertos lugares específicos, cuando estás con ciertas personas o en ciertos momentos del día. Una opresión que no tiene causa física identificable, pero que es tan real que sientes peso literal en tu pecho, dificultad para respirar profundamente, ansiedad que te paraliza, tristeza profunda que aparece de la nada. La razón espiritual es que los demonios son seres que ocupan espacio espiritual, aunque no tengan cuerpos físicos. Y cuando están presentes en alta concentración en cierto lugar o alrededor de cierta persona, las personas sensibles espiritualmente perciben esa presencia oscura como opresión física y emocional antes de que su mente consciente comprenda qué está sucediendo. Santa Teresa describe múltiples experiencias donde entraba a ciertos conventos o casas y sentía inmediatamente opresión terrible sin causa aparente. Y después descubría que en esos lugares se habían cometido pecados graves, o que personas con vida espiritual oscura habitaban ahí. La doctora mística nos enseña que debemos prestar atención cuidadosa a estos sentimientos de opresión repentina e inexplicable, especialmente cuando son consistentes en lugares específicos o con personas específicas, porque frecuentemente son nuestra alma percibiendo presencia demoníaca antes de que nuestra razón la identifique. Las características específicas que distinguen opresión demoníaca de ansiedad ordinaria o depresión clínica son: la opresión aparece súbitamente sin causa identificable cuando entras a lugar específico o estás con persona específica, y desaparece igualmente rápido cuando sales de ese lugar o te alejas de esa persona. La opresión es acompañada frecuentemente por sensación de que algo invisible te está observando con malicia, por inquietud espiritual profunda, por pensamientos blasfemos o violentos que reconoces no vienen de tu propia mente. La opresión mejora dramáticamente cuando rezas el rosario, cuando invocas la sangre de Cristo, cuando haces la señal de la cruz con agua bendita. La opresión empeora si intentas orar en ese lugar o con esa persona presente, como si algo invisible estuviera resistiendo activamente tu conexión con Dios. María Guadalupe, de Puebla, experimentó esto de manera dramática que casi la destruyó antes de que comprendiera lo que estaba sucediendo. Había comenzado a frecuentar un grupo de oración en casa de una mujer que parecía muy espiritual y devota, pero cada vez que María Guadalupe entraba a esa casa para las reuniones de oración, sentía opresión terrible que no podía explicar en su pecho. Se apretaba, le costaba respirar, sentía tristeza profunda sin razón. Tenía pensamientos de que Dios no la amaba, de que era hipócrita por estar ahí, de que debería abandonar completamente su fe. María Guadalupe atribuía estos sentimientos a sus propias inseguridades espirituales y se forzaba a continuar, asistiendo, pensando que debía perseverar. Pero la opresión empeoraba cada semana hasta que comenzó a experimentar ataques de pánico durante las reuniones. Finalmente, desesperada, consultó con su director espiritual, quien conocía bien las enseñanzas teresianas, sobre discernimiento de espíritus. Cuando María Guadalupe le describió exactamente lo que sentía, el sacerdote inmediatamente reconoció las características de opresión demoníaca y le aconsejó que dejara de asistir a ese grupo mientras él investigaba discretamente. El sacerdote descubrió que la mujer que dirigía el grupo, aunque externamente parecía devota, practicaba secretamente New Age mezclado con catolicismo. Tenía objetos de brujería escondidos en su casa y estaba llevando a las personas hacia sincretismo peligroso. Las reuniones que parecían de oración católica estaban contaminadas con prácticas que abrían puertas a influencia demoníaca. Cuando María Guadalupe dejó de asistir a ese lugar, la opresión que había sentido durante meses desapareció inmediatamente y completamente, confirmando que efectivamente había sido presencia demoníaca en ese lugar, lo que su alma había estado percibiendo todo ese tiempo. Hoy, ella presta atención cuidadosa a esos sentimientos de opresión inexplicable y los usa como indicador de que debe alejarse de ciertos lugares o personas. Y escucha esto con atención porque es absolutamente crítico. Ansí experimentas opresión repentina e inexplicable consistentemente en ciertos lugares o con ciertas personas, especialmente si esa opresión incluye pensamientos blasfemos, inquietud espiritual profunda o empeora cuando intentas orar. No ignores esas señales atribuyéndolas
solo ansiedad ordinaria, sino considera seriamente que puede ser tu alma percibiendo presencia demoníaca y respondiendo apropiadamente alejándote de esa situation. Las consecuencias de ignorar esta primera señal pueden ser devastadoras porque permites que continúes exponiendo tu alma a influencias oscuras que gradualmente te debilitan espiritualmente hasta que el enemigo establece fortalezas en tu vida. Pero la segunda señal es más perturbadora porque involucra directamente tu vida de pensamiento. Pensamientos blasfemos, violentos o sexualmente perversos que te asaltan con intensidad extraordinaria, especialmente durante momentos de oración, durante la misa, durante adoración eucarística. Pensamientos que reconoces completamente no vienen de tu propia mente, sino que parecen ser inyectados desde afuera, que te horrorizan y te hacen cuestionar tu propia salud mental o tu estado de gracia. La razón espiritual es que los demonios, aunque no pueden leer tus pensamientos internos, porque solo Dios tiene acceso completo a tu mente, sí pueden sugerir pensamientos, insertándolos en tu imaginación, en tu memoria, aprovechando tus debilidades conocidas para tentarte o para perturbarte espiritualmente. Santa Teresa describe vívidamente en su autobiografía cómo durante momentos de oración profunda era asaltada repentinamente por pensamientos blasfemos tan horribles que no se atrevía a escribirlos. Pensamientos que la hacían cuestionar si realmente amaba a Dios o si secretamente lo odiaba. L.A. Mística explica que estos pensamientos la atormentaban precisamente durante los momentos de mayo era intimidad con Dios, lo cual indicaba claramente que no venían de su propia alma, que amaba profundamente a Dios, sino del enemigo que estaba desesperado por interrumpir su comunión divina. Santa Teresa nos enseña el criterio crucial de discernimiento cuando un pensamiento te horroriza, cuando lo rechazas inmediatamente, cuando no consientes a él, sino que luchas contra él. Ese pensamiento no es pecado tuyo, sino tentación o ataque del enemigo que debes rechazar sin sentir culpa por haberlo experimentado. El pecado solo existe si consientes al pensamiento malo, si lo entretienes voluntariamente, si lo disfrutas, pero si lo rechazas tan pronto aparece, no hay pecado sino victoria espiritual sobre el ataque enemigo. Las características específicas que indican que pensamientos oscuros son ataques demoníacos versus pensamientos que vienen de tu propia naturaleza caída son: los pensamientos aparecen con intensidad extraordinaria súbitamente, especialmente durante oración o durante la misa. Los pensamientos son tan contrarios a tu carácter normal que te horrorizan y te hacen cuestionar tu cordura. Los pensamientos persisten obsesivamente incluso cuando intentas activamente rechazarlos y pensar en otra cosa. Los pensamientos empeoran cuando te acercas a los sacramentos o cuando intensificas tu vida de oración. Carmen, de Sevilla, sufrió esto de manera tan intensa que casi abandonó completamente la fe por vergüenza. Después de su conversión profunda, había comenzado a asistir a adoración eucarística diaria, pero durante la adoración era asaltada por pensamientos blasfemos horribles contra Cristo presente en el Santísimo Sacramento. Pensamientos sexuales perversos dirigidos hacia Jesús. Pensamientos de que odiaba a Dios. Pensamientos violentos de profanar la hostia consagrada. Carmen estaba absolutamente horrorizada pensando que estos pensamientos revelaban que en realidad no había sido convertida genuinamente, que su fe era falsa, que era monstruo espiritual. Dejó de ir a adoración por vergüenza y comenzó a caer en desesperación. Finalmente se obligó a confesarse con un sacerdote anciano muy sabio. Y cuando con lágrimas de vergüenza le describió los pensamientos que la atormentaban, el sacerdote inmediatamente reconoció ataque demoníaco y le explicó las enseñanzas teresianas anesos. Pensamientos no venían de ella, sino del enemigo que estaba desesperado por alejarla de la adoración eucarística, precisamente, porque su presencia ahí era poderosa espiritualmente. El sacerdote le enseñó cómo responder a cuando los pensamientos blasfemos aparecieran durante adoración. Debía rechazarlos inmediatamente diciendo internamente: en el nombre de Jesús. Rechazo este pensamiento que no es mío y luego redirigir su atención hacia Cristo sin sentir culpa por el ataque. Carmen aplicó esta estrategia teresiana y aunque los ataques continuaron durante semanas, gradualmente disminuyeron en intensidad y frecuencia hasta cesar completamente. Hoy, ella es adoradora fiel, que ha aprendido que los pensamientos oscuros durante momentos santos son señal de que está en el camino correcto, no de que algo está mal con ella. Ahora viene la tercera señal. Y esta es particularmente importante porque involucra tus relaciones, conflictos inexplicables y desproporcionados que explotan súbitamente en tus relaciones más importantes, especialmente en tu matrimonio o en tu comunidad de fe. Conflictos donde la intensidad de la ira o del resentimiento
es completamente desproporcionada a la ofensa real, donde palabras hirientes salen de tu boca o de la boca del otro, que luego no pueden explicar por qué dijeron, donde después del conflicto ambas partes sienten que algo externo los estaba manipulando. La razón espiritual es que los demonios tienen interés especial en destruir relaciones que glorifican a Dios, especialmente matrimonios santos y comunidades cristianas unidas, porque estas relaciones son testimonios poderosos del amor de Dios y son amenazas para Él, reino de división y odio que el enemigo quiere establecer. Santa Teresa experimentó esto constantemente en sus conventos, donde el enemigo sembraba división entre las hermanas, precisamente cuando la comunidad estaba creciendo en santidad, donde conflictos tontos explotaban en guerras devastadoras, donde hermanas que se amaban profundamente súbitamente se odiaban por razones que después no podían explicar. La doctora mística aprendió a reconocer que cuando conflictos eran desproporcionados a su causa, cuando la intensidad emocional era irracional, cuando ambas partes sentían que algo invisible las estaba empujando hacia división, frecuentemente era el enemigo sembrando discordia activamente. Las características específicas que indican que un conflicto tiene dimensión demoníaca versus ser simplemente conflicto humano ordinario son: el conflicto explota súbitamente sin aviso previo o razonable, escalando de 0 a crisis en minutos. Las palabras que se dicen durante el conflicto son desproporcionadamente hirientes, diseñadas precisamente para causar máximo daño emocional. Después del conflicto, una o ambas partes sienten que algo las controló durante la pelea, que dijeron cosas que normalmente nunca dirían. El conflicto ocurre precisamente cuando la relación estaba creciendo espiritualmente o cuando estaban a punto de hacer algo significativo juntos para Dios. Los intentos de reconciliación son bloqueados por resistencia irracional, donde las partes saben que deberían perdonarse, pero algo invisible parece impedirlo. Francisco de Barcelona casi perdió su matrimonio por no reconocer esta señal. Él y su esposa tenían matrimonio generalmente bueno, pero después de que ambos se comprometieron a orar juntos diariamente, comenzaron a tener conflictos explosivos terribles, donde se decían cosas devastadoras, donde la ira era completamente desproporcionada. Después de cada pelea, ambos se preguntaban qué había sucedido, cómo habían llegado a ese punto sobre algo tan tonto. Los conflictos se volvieron tan frecuentes e intensos que consideraban divorcio. Un sacerdote sabio les preguntó cuándo habían comenzado exactamente los conflictos, y cuando Francisco respondió que inmediatamente después de comprometerse a orar juntos, el sacerdote identificó inmediatamente estrategia demoníaca. El enemigo estaba atacando su matrimonio precisamente porque su oración conjunta era poderosa y amenazante para el infierno. Les enseñó a responder antes de cada oración junto. Debían hacer oración específica de protección contra división demoníaca, pidiendo que la sangre de Cristo cubriera su matrimonio. Cuando comenzaron esta práctica, los conflictos explosivos cesaron dramáticamente, confirmando que efectivamente habían tenido dimensión demoníaca. Pero la cuarta señal es la más física y la más difícil de explicar naturalmente. Manifestaciones físicas inexplicables cuando estás orando, cuando tocas objetos bendecidos, cuando entras a lugares santos, náuseas repentinas, dolor de cabeza súbito, sensación de que algo invisible te está tocando, olores pútridos sin fuente identificable, frío intenso localizado sin causa natural, objetos religiosos que repentinamente se caen o se rompen sin explicación. La razón espiritual es que los demonios, aunque son espíritus sin cuerpos, pueden manipular materia física bajo permiso divino, y cuando están siendo expulsados o resistidos por oración poderosa o por objetos sacramentales, frecuentemente manifiestan su presencia y su resistencia a través de fenómenos físicos que sirven para intimidar a la persona y hacerla cesar su resistencia espiritual. Santa Teresa experimentó manifestaciones físicas dramáticas ante demonios que la atacaban físicamente, dejando moretones reales en su cuerpo, objetos que volaban cuando oraba, ruidos aterradores sin fuente natural, olores horribles que nadie más percibía. La doctora mística aprendió que estas manifestaciones físicas, aunque aterradoras, frecuentemente indicaban que sus oraciones estaban siendo efectivas, que el enemigo estaba siendo expulsado y estaba manifestando su rabia antes de huir completamente. Luz Marina de Bogotá experimentó esto cuando comenzó a orar por liberación de su hijo que estaba involucrado en ocultismo. Cada vez que oraba específicamente por él, sentía náuseas severas repentinas. Su crucifijo se caía de la pared repetidamente,
escuchaba ruidos extraños en su casa. En lugar de asustarse y cesar la oración, comprendió que estas manifestaciones significaban que su oración estaba funcionando, que el enemigo estaba siendo desalojado de la vida de su hijo. Perseveró orando a pesar de los fenómenos físicos y después de semanas, su hijo se liberó completamente. La quinta y última señal es la más sutil, pero quizá la más peligrosa a largo plazo en atracción, inexplicable hacia prácticas, objetos o enseñanzas que tu conocimiento de fe reconoce como peligrosas espiritualmente, pero que sientes fascinación irracional que ignora tu discernimiento, como si algo invisible te estuviera jalando hacia esas cosas a pesar de tus reservas. La razón espiritual es que el demonio frecuentemente opera como seductor más que como atacante, obvio, presentando el mal como bien, lo peligroso como inofensivo, lo oscuro como iluminador, sabiendo que es más fácil engañar que forzar. Santa Teresa advierte específicamente contra esta estrategia del enemigo de presentarse como ángel de luz, de hacer que prácticas peligrosas parezcan atractivas y espirituales. Carlos, de Córdoba, experimentó esto cuando después de su conversión sintió atracción extraña hacia sincretismo New Age mezclado con catolicismo. Sabía que era peligroso, pero sentía fascinación que no podía explicar. Un director espiritual le enseñó que esa atracción irracional era señal de seducción demoníaca. Y cuando Carlos rechazó firmemente esas prácticas invocando la sangre de Cristo, la fascinación desapareció completamente, revelando que había sido influencia externa, no deseo genuino. Y aquí viene la decisión crítica que tienes que tomar. Ansí, reconoces una o más de estas 5 señales en tu vida actualmente. ¿Continuarás ignorándolas, atribuyéndolas solo a causas naturales? ¿O responderás apropiadamente con las armas espirituales que Cristo nos dio? Las consecuencias de tu respuesta determinarán si el enemigo continúa estableciendo fortalezas en tu vida o si esas fortalezas son demolidas por el poder de Dios. Santa Teresa comparaba la vida cristiana con guerra constante donde debemos estar vigilantes, reconociendo las estrategias del enemigo, pero también confiados en que Cristo ya lo derrotó completamente y nos dio autoridad sobre él. Hoy descubriste las 5 señales principales de presencia demoníaca que Santa Teresa identificó: opresión inexplicable en lugares o con personas específicas, pensamientos blasfemos durante momentos santos, conflictos desproporcionados en relaciones importantes, manifestaciones físicas inexplicables durante oración y atracción irracional hacia prácticas espiritualmente peligrosas. Ahora tienes que decidir. Reconocerás estas señales cuando aparezcan y responderás con oración, sacramentos y autoridad espiritual en Cristo, o las ignorarás, permitiendo que el enemigo continúe operando sin resistencia en tu vida. Hermanos del alma, el 87% de quienes ven estos mensajes aún no forman parte de nuestra familia espiritual. Si sientes el llamado a profundizar más en los senderos de Santa Teresa, únete a nuestra hermandad haciendo clic en ser miembro del canal. Recibirás una oración personalizada con tu nombre, acceso anticipado a revelaciones espirituales inéditas, y tu nombre será recordado en nuestras oraciones mensuales ante el Santísimo Sacramento. Juntos caminamos esta senda de luz con más fuerza. Señor Jesús, por intercesión de Santa Teresa de Ávila, abre los ojos espirituales de quien escucha para reconocer las señales de presencia demoníaca sin caer en miedo paralizante. Concédele discernimiento para distinguir entre tentación ordinaria y ataque espiritual que requiere respuesta específica. Cúbrelo con tu sangre preciosa, rodéalo con tus ángeles, dale autoridad para resistir al enemigo en tu nombre poderoso. Que toda fortaleza demoníaca en su vida sea demolida por tu poder, que toda influencia oscura sea expulsada completamente, que camine en victoria espiritual constante sabiendo que Mayo eres el que está en el mundo. Amén. Comparte en los comentarios cuál de estas 5 señales has experimentado y cómo respondiste. Y si este mensaje te armó con conocimiento que necesitabas urgentemente, deja tu like. Tu testimonio puede ayudar a alguien que está siendo atacado sin saber cómo responder. Gracias por haber recibido esta enseñanza sobre guerra espiritual y discernimiento de presencia demoníaca. No te vayas sin ver el video que aparece en tu pantalla, porque continúa revelando cómo vencer al enemigo con las armas espirituales que Cristo nos dio. Juntos caminamos aprendiendo a reconocer las estrategias del enemigo sin caer en miedo, confiando en la victoria completa de Cristo sobre todo poder de las tinieblas. Que camines en autoridad espiritual y en paz que sobrepasa todo entendimiento. Hasta nuestro próximo encuentro, hermano del alma.